Cuando se habla de un fenómeno ovni, específicamente de un avistamiento ovni, hay muchos factores a tomar en cuenta. Desde quiénes fueron los testigos, cuántos testigos, cómo estaban los testigos, si hay evidencia física, si hay evidencia documental, y hasta detalles tan importantes como cuál era la situación política del lugar, cuál era la condición de los testigos en ese momento, cuál era la condición de sus familias, antes de siquiera pensar si es real o no. Quizá esa parte sea muy interesante del caso que le voy a platicar a continuación. Preste atención a los detalles. Creo que vale la pena porque en muchos de los análisis que se han hecho de este caso no se toman en consideración todos los aspectos. Y en muchos casos ha sido descalificado sin prestar mayor observación a los detalles por el simple hecho de los testigos. O incluso, quizá, de su condición, del lugar en el que se encontraban. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Primero que nada, déjeme que le lleve a un lugar muy lejano, en la parte sureste del África. Estamos en un lugar que históricamente ha sido conflictivo. Para 1994, fecha en la que ubico esta historia, el lugar se conoce como Zimbabue. Pero aquel lugar tiene una historia larga. Era una zona tribal. Había numerosas tribus en esta región que tenían constantemente conflictos entre ellos. A mediados del siglo XIX, más o menos, los colonizadores europeos, especialmente ingleses, toman el control de esta región después de masacrar a numerosas etnias y finalmente establecen una colonia. Esta colonia originalmente fue conocida como Rodesia del Sur. Curiosamente, no fue el gobierno británico el que se estableció, sino una compañía. Era una situación por demás anómala. Por supuesto, los nativos tenían nulos derechos, nulas posibilidades de educación, bueno, lo de siempre. Sin embargo, al ir pasando el tiempo, Rodesia del Sur se convierte en una colonia independiente. Algo como Canadá. Es decir, un lugar en donde cuenta con los beneficios de la Commonwealth británica, tiene un gobernador británico, tiene en general todas las instituciones bajo control británico, pero la población, especialmente la población nativa, de piel oscura, puede tener algunos avances. Poco después, hacia finales de los 70s, la condición ha mejorado significativamente, tanto para los nativos como para migrantes que están llegando de otras regiones. Rodesia del Sur se convierte ahora en Zimbabue. Y finalmente, en 1980, aproximadamente, se le da la independencia. Esto lleva a que el lugar, tras ser una colonia relativamente corta en cuanto a tiempo, logre una independencia teniendo ventajas. La capital, Harare, se convierte en una ciudad tremenda. Crece, se llena de población, va formándose como una urbe cosmopolita, con edificios bellos, con cosas nuevas, carreteras, servicios, precisamente porque como país se está unificando. Pero al mismo tiempo y de forma interna, la realidad es que hay diferencias abismales. Y esas diferencias se ven desde cuestiones étnicas. Las personas originarias de esta región tienen menos derechos que los habitantes blancos venidos de Inglaterra. El 70% de la producción, el 70% de las tierras están en manos de británicos, de gente blanca. Solamente el 30%, y no necesariamente la mejor parte de las tierras, está en manos de población originaria. Las mujeres no tienen ningún derecho. Es una cosa increíble que en pleno siglo XX, en 1980, las mujeres de Zimbabue
todavía una mezcla de nombres, Rodesia, Zimbabue, no tenían derecho a tomar decisiones propias. Como si fuera el siglo XVI, en otros países, en esta región una mujer originaria no puede decidir sobre sus bienes, sobre su educación, sobre su propio destino. Son mínimas las decisiones que puede tomar, y por supuesto no está incluido el derecho a voto. Pero fuera de esos aspectos, este lugar es un lugar próspero, y es próspero porque los grandes plantíos están exportando cantidades importantes de cereales, tabaco. Bueno, es una región próspera por eso. Pero los capitales no son propios, no son de las personas que allí radican. En 1987 se van sobreviniendo una serie de eventos terribles. Desde una matanza que incluyó entre 10.000 y 30.000 personas por una rivalidad entre tribus. Sí. El nuevo gobernante, Robert Mugabe, se opone a una facción perteneciente a un grupo étnico diferente y ordena prácticamente el exterminio. Robert Mugabe se convierte, en 1987, en el presidente electo. Y era un tipo duro. Originalmente se le consideraba un héroe de la independencia. Pero su llegada al poder estaba lejos de ser un héroe. Mugabe era un futuro dictador que permanecería en el cargo 30 años, con una mano extremadamente dura, control absoluto sobre las instituciones, control sobre todos los aspectos de la vida de aquel país. Se volvió un hombre muy rudo, que muy pronto acabaría con sus opositores de formas brutales. No, nada de que te echo fuera del país, te echo a los leones. Pero eso sería después. Para los años 90, esa convivencia entre el gobierno de Robert Mugabe y los colonos ingleses continúa. Las grandes plantaciones siguen dando mucho dinero al país. Si bien la mayor parte de aquel dinero se queda en manos extranjeras, el país es próspero. En Harare, la capital, se han comenzado a establecer bancos, empresas, ha llegado gente de la India, trayendo consigo tecnologías, empresas tecnológicas. Aquello va creciendo bien. La economía es bastante estable en aquel principio de los años 90. Pero la cuestión social es otra cosa. Los medios están controlados. La opinión general de la población no tiene ninguna importancia. El Congreso está controlado. Hay una serie de leyes que ha establecido Robert Mugabe que le permiten prácticamente controlar todo. Es un presidencialismo absoluto. Para cuando tiene unos 7 años, es decir, en 1994, su poder es total. Y claro, las cosas van más o menos bien. En cuanto a la economía, más o menos bien. Se han abierto cantidad de escuelas por todas partes. Desde temprano en los años 90, Robert Mugabe se empeñó en la creación de escuelas públicas. Eso era loable. Los niños podrían ir a una escuela, aprender, comer, vestir un uniforme, etc. Se abrieron instalaciones médicas que no existían. Así es que hubo ciertos progresos, pero siempre con ese control, la mano dura. ¿Por qué le platico esto? Bueno, porque es necesario entender cómo era el mundo cuando ocurrió lo que le voy a platicar. Es 1994 y en la zona de Harare, a unos 20 y tantos kilómetros de la capital es grande, es una ciudad muy grande. En esa época, Zimbabue debe de haber tenido entre unos 12, 14 millones de habitantes y la capital tendría unas 250.000 personas. No era tan grande, pero ya era una ciudad. A 20 y tantos kilómetros se encuentra Rua. Rua no es como tal una ciudad, ni siquiera se podría decir que es un pueblo. Es un punto de encuentro de varias fincas. En esa zona, fuera de la capital, se encuentran numerosas fincas agrícolas. Todo aquello se suma y se hace un encuentro ahí, en Rua. Es el punto de distribuciones donde llegan los compradores, los vendedores, y hay algunas edificaciones. Pero sobre todo es un punto de conexión, de rutas. Así que es un lugar bastante concurrido regularmente. En 1991 se estableció una escuela, la Escuela Ariel. La Escuela Ariel era una escuela privada, era una escuela particular, y era una escuela cara. Estaba concebida para los hijos
de los finqueros, de la gente de las granjas, de las plantaciones. Y estaba bajo control de maestros británicos, directivos británicos. Era una escuela muy especializada y cara. A diferencia de muchas otras escuelas de la región que eran públicas, esta era privada. Sin embargo, y eso es importante de señalar, era una escuela multicultural. Allí se podían encontrar hijos de agricultores pertenecientes a etnias locales, hijos de británicos, hijos de hindúes, hijos de matrimonios, porque eso sí había matrimonios entre personas llegadas de Inglaterra y personas originarias. Así que no era raro en un grupo poder ver niños güeritos de ojitos claritos, muy bronceados, eso sí, por estar al rayo del sol, este lugar es muy caliente, niños originarios, con el pelito chinito, 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 la piel oscura, grandes ojos, hermosas sonrisas, niños hindúes, de grandes cejas, y todos ellos habían nacido allí y estudiaban en aquella escuela. La gran mayoría eran hijos de personas pudientes. Habría también algunas personas que recibían un beneficio para poder estudiar ahí. Y al mencionar la gran mayoría, no estoy cometiendo un pleonasmo, sino que me refiero a que superaban el 50% por mucho los que tenían que pagar grandes cantidades. Ahora bien, la escuela como tal no es una gran escuela. Para 1994, 3 años después de su fundación en 1991, la escuela Ariel sigue siendo parte de una granja. Son unos pocos salones de clase, una especie de comercio, una tiendita, en donde se venden desde gaseosas, dulces, algunas frituras y cosas locales. Después viene un campo, un área como de juegos, donde hay unas llantas donde pueden brincar los niños y hacer cositas, y luego todo lo demás es campo abierto. Es una zona peligrosa. La escuela tiene un acceso y el resto está rodeado por estos predios agrestes, en donde hay espinos, carrizos, bambúes, hierba alta. Esta hierba alta perfectamente podría cubrir a un niño. No se vería. Pero además hay todo tipo de bichos. No es raro que ahí habiten serpientes. Y un poco más allá todavía hay fauna silvestre. Así que es una zona delicada. Normalmente los chicos juegan en este espacio, cerca de la escuela, en el campo deportivo o en el área de juegos. Queda estrictamente prohibido apartarse de ahí. Más o menos el límite de la propiedad son unas líneas eléctricas que cruzan por ahí. No hay un camino, no hay cómo cruzar por ahí. Bien. Esto tiene que ver mucho con lo que le voy a platicar, por eso afino estos detalles. Ahora bien, con respecto a los chicos, las edades van desde los 5 años más o menos, es la edad más temprana, hasta los 14, que sería la edad mayor que puede haber en la escuela Ariel. Equivaldría como a una primaria y secundaria mexicana. El detalle aquí está en que muchos de estos chicos pertenecen a familias locales, es decir, personas que surgieron de la propia comunidad. Algunos de ellos hablan dialectos o lenguas originarias, además del propio inglés. Algunos hablan inglés, otros hablan el hindi y aparte inglés. Y de hecho hay alguna lengua local que todos hablan en común. Entonces son grupos muy interesantes porque cada uno trae sus propias creencias. Bien, ya que le platiqué el escenario general, ahora déjeme que le cuente un poco más. El día 16 de septiembre de 1994, los chicos salen al recreo, al descanso, a eso de las 10 de la mañana. Alrededor de las 10:15, 10:30, hay mucho revuelo. Algunos chicos, de hecho son muchos chicos, vienen corriendo a llamar a la empleada que atiende la miscelánea. La mujer que atiende ahí es madre de uno de los hijos que tiene el beneficio de participar. Es decir que no es una persona pudiente, su hijo es un chico que estudia gracias a este beneficio y ella puede atender ese comercio. Venden cosas, fríe cosas que vende, pero cuando llegan los chicos y le dicen «¡Hey, venga, 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 rápido, venga, venga, venga!», ella no puede salirse, no puede dejar ahí todo eso aventado. Así es que les dice que no puede, que vayan a jugar. Un rato después, cuando termina
aquel periodo de descanso y los chicos tienen que volver a la clase, hay mucho alegato. En prácticamente todos los grupos hay mucho chacoteo con algo. Alguno se acerca al maestro y le dice que había visto algo afuera y el maestro le dice, sí. Anda, ve. Otro le dice a su maestra, allá afuera, y no le hacen mucho caso. Finalmente los chicos estaban jugueteando por allá. En su descanso los maestros no estaban en ese momento. Estaban en una reunión, aprovecharon para hacer una junta de maestros mientras los chicos estaban en su rato libre. No estaban en peligro, no era una zona peligrosa, así es que me refiero a que hubiera delincuentes y cosas, simplemente con que no entraran a la jungla ya no había problema. Así es que no pensaron que fuera importante. Sin embargo, al otro día hubo una serie de llamadas raras. Ese sábado 17 de septiembre de 1994, cabe señalar que el día anterior, viernes, es cuando había habido ese extraño revuelo. Pero al sábado siguiente los chicos también asistían un rato a la escuela y varios padres de familia llamaron, preguntando si había ocurrido algo. Porque los chicos estaban nerviosos, estaban muy asustados, algunos de ellos habían pasado una noche fatal, no paraban de llorar, y algunos, especialmente chicos, originarios, descendientes de familias nativas, habían reportado haber visto a una criatura mitológica, conocida como el Ticoloshi. El Ticoloshi es un monstruo de las tribus de por ahí, de los grupos étnicos que se asentaron en esa zona desde Zulus. Todos ellos tenían la idea de que existía este ser, monstruoso, pero no muy grande. De hecho, el Ticoloshi es más bien bajo, tiene pelo largo y es un devorador. Según la tradición, un Ticoloshi puede comerse a un niño. Esto se cree en muchas regiones, en los países vecinos de Zimbabue, la existencia de esta criatura. Es un asustador infantil, es como el coco, como Miculax o como tantos otros que hay en América. El viejo del costal, pero este es peor, porque es un monstruo que se come a los niños. El asunto está en que los padres preguntan qué pasó, porque algunos chiquillos, especialmente, como le decía, los originarios, aseguraban haber visto al Ticoloshi. Cuando el director se entera de esto y recibe estas llamadas, llama a los niños y les pregunta qué pasó. Y entonces aquellos chiquillos, en medio de mucho alegato y mucho movimiento, mucho aspaviento, porque estaban espantados todavía, había pasado el día anterior y seguían muy espantados. De hecho, el reporte es que estaban bajo gran estrés. Muchos de ellos comienzan a platicar algo que habían visto, algo extraño que habían visto, pero el maestro no entiende bien de qué se trata, puesto que algunos hablan de un Ticoloshi y otros hablan de algo que bajó del cielo. ¿Pero cómo que bajó del cielo? Algo que bajó del cielo, y los chicos explican algo. Aquello lleva a pensar al director que quizá vieron algo como un ovni o algo así. Es lo que describen estos chicos. Por no dejar, el director contacta con Cynthia Hind. Cynthia, una investigadora del tema ovni, quizá la más importante en toda la región media del África, casualmente está en Harare. Así que cuando recibe la llamada de aquel maestro, lo primero que le dice es, por favor, pídale a los niños, a los que hayan visto eso, que hagan un dibujo. Ahora que está fresco en su memoria, que dibujen lo que vieron. Ahora mismo pídaselos, por favor, que hagan un dibujo. Yo iré inmediatamente, en cuanto pueda, iré para allá. Bien. El maestro les pide a aquellos chicos que estaban reportando cosas que dibujaran lo que vieron. Pasan los días, al lunes siguiente, Cynthia Hind llega a ver al maestro y le pregunta qué fue lo que encontraron. Y cuando le muestra los dibujos, se queda muy sorprendida. Ahora mismo le voy a poner algunos de esos dibujos. Permítame usted. Posteriormente a ver los dibujos, lo primero que surge es, bueno, ¿cuántos
niños vieron esto porque eran una gran cantidad de dibujos. En total fueron 62 niños. La escuela tendría unos 250 alumnos. Muchos de ellos estaban en un área del campo de fútbol desde donde no vieron nada. Pero otros, alrededor de 65 o 70, estaban en la parte del área de juegos, desde donde se veía una barrera de árboles y de vegetación en donde habían visto algo. Cynthia se da a la tarea de preguntarle a los niños qué vieron. Y aquellos chicos comienzan a contar con variantes. Obviamente no todos vieron lo mismo. Había un niño de 6 años, había un niño de 12, había uno de 8, uno de 7. Obviamente cada quien dio su versión de los hechos, pero a grandes rasgos. Aquel día, el 16 de septiembre de 1994, los chicos que estaban allí habían visto una especie de esferas de luz. No muy grandes, no muy pequeñas, pero las habían visto llegar más o menos siguiendo la ruta de los cables, de esa línea de cables que pasaba al final de la propiedad, a unos 100 o 150 metros del lugar donde estaban los niños. Vieron los objetos acercarse muy brillantes, como si alguien con espejos estuviera reflejando la luz. Acto seguido desaparecen. Todos aquellos chicos que los habían podido ver se quedan quietos esperando a ver qué ocurre. E inclusive algunos que no vieron ese primer acercamiento fueron llamados para que vieran de nuevo, y entonces vuelven a aparecer, pero súbitamente y en otro sitio. El asombro es enorme. Hay gritos, hay zozobra. Algunos de los chicos describen que sintieron mucho miedo por lo que estaban viendo. Otros relataron cómo sus amigos comenzaron a gritar en pánico. Al haber visto aquello, no sabían lo que era, pero acto seguido, uno de estos objetos desciende. No pueden aclarar si se posó en la tierra o si solo descendió a un cierto nivel y se quedó ahí flotando. Eso no lo pueden aclarar. No pudieron verlo, hay hierba alta. Pero sí pudieron ver en dónde. Y aquello sigue adelante. Los chicos siguen contando cómo aquella cosa bajó. Si bien no todos coinciden en aspectos como la forma, el tamaño, cada uno da su versión de lo que vio, sí coinciden en señalar dónde. Y es muy notorio de 60 y tantos testigos. Por lo menos 58 coinciden en que fue ahí. Además de eso, coinciden en algo aterrador. Una vez que aquel artefacto se colocó, pudieron ver algo que salió. Del aparato aquel salió un monigote. Un monigote. Algunos chicos, sobre todo los nativos, aseguraban que se les había aparecido el Tikoloshi, porque eso parecía ser un Tikoloshi. Era bajo, no más de 1 metro. Su vestimenta era completamente negra. Tenía abundante cabello colgando hacia atrás y unos ojos impresionantemente grandes. Uno de los chicos más grandes, de unos 12 años, relató que aquello parecían ser unos balones de rugby. Los ojos, por la forma almendrada, describieron que llevaba una especie de traje de buzo. Esa era la relación que tenían, la referencia, que llevaba un traje de buzo negro, ceñido al cuerpo. Aquella cosa aparentemente se les quedó mirando. Después descendió por la parte de atrás y comenzó a acercarse hacia donde estaban. Y aparentemente cayó en cuenta de que los niños estaban entrando en una especie de shock. Y que había gritos y que había llanto, porque algunos de los niños, espantados, comenzaron a llorar. Son niños pequeños. Así es que aquella cosa, al darse cuenta que su presencia estaba afectando, pareciera esa la idea, que al darse cuenta que estaba afectando a los niños, retrocede hacia la parte trasera de aquel aparato, vuelve a aparecer en la parte de arriba y acto seguido se va. Un rato después, los niños regresan a sus salones y es cuando viene todo aquel ajetreo que los maestros no entienden. Al día siguiente viene la llamada de los padres y todo esto se lo cuentan a Cynthia Hind, que en ese momento, acompañada de un fotógrafo y de otro colega, recorren la zona. No encontraron evidencia, en ese momento no encontraron evidencia de algo, como por ejemplo pastizal quemado, huellas de algo que se hubiera posado ahí, no lo encuentran. No encontraron ningún otro dato ese día. Recogieron algunos dibujos y el asunto, por lo menos durante unos días, se quedó allí,
pero no por mucho, porque la prensa se encargó de difundir aquello muy rápidamente. ¿Por qué le platiqué primero lo del gobierno de Robert Mugabe? Robert Mugabe era enemigo de cualquier escándalo. Cualquier cosa que hiciera algún efecto social que pudiera alterar el orden social era inmediatamente acallado. Y en medio de ese gobierno, de mano dura, de un dictador que no tuvo el menor empacho en matar a 10,000 personas, aunque hay quienes dicen que fueron cerca de 30,000, aparecen notas de prensa en donde se habla de lo que vieron los niños de la escuela Ariel, que además eran niños que pertenecían a una élite económica, y muchos de ellos eran blancos. En una sociedad que estaba migrando de ser colonial a un gobierno presidencialista, nacionalista, esto era muy problemático. O sea, haber dicho eso era como decir, somos tontos, estamos locos, los blancos vemos cosas. Era terrible, era muy peligroso. Aún así salieron estas notas de prensa y la propia Cynthia Hind se dio a la tarea de seguir su búsqueda. Y esa parte es interesante porque Cynthia, con todos los dibujos aquellos, con la información recabada de los niños, si bien cometió graves errores en la investigación, y eso es muy, muy puntual, puesto que los interrogatorios o las entrevistas con los niños no fueron uno por uno, sino que fueron en grupos. Pequeños grupos de niños llegaban con ella y le platicaban. Uno se quitaba la palabra y el otro contaba. A veces, hasta con varios más que estaban alrededor que si bien no habían sido testigos, querían saber. Esa contaminación de los testigos era ya de por sí problemática. En un entorno en donde ya traíamos un problema atrás, en donde había una creencia ancestral de un monstruo come niños, bueno. El caso se podría haber tirado a la basura en ese instante. Podríamos haber agarrado todo, haber hecho bola todos esos dibujos, tirarlos a la basura e irnos a tomar un buen café que siempre hace falta. Pero no se puede. No se puede por varias cosas. Punto número 1. Los dibujos, si bien todos eran diferentes, todos planteaban más o menos lo mismo. Un monigote. Un objeto que no parecía ser un avión ni otra cosa, en el mismo lugar, y los testimonios coincidentes. Pero además, había otra serie de cosas locas, y es que esta mujer, siendo una investigadora conocida en la región, tuvo acceso a los servicios de radar para preguntar si había habido algo raro. Y sí, durante los días previos, había habido una serie de registros de radar de un objeto desconocido que había ingresado desde la parte media del Atlántico cruzando por México. Sí, el mismo objeto que había sido visto en México en las pantallas de radar y que había sido captado posteriormente por una serie de dispositivos de seguimiento hasta la península de Yucatán y posteriormente a mitad del océano. Había sido captado por centros de control de vuelo. Posteriormente había viajado hacia el África, siempre en dirección sur, hasta llegar allá. Y sí, la tarde anterior al avistamiento de los niños, se había registrado una serie de blips desconocidos en los sistemas de radar y había habido testigos en vuelo de objetos que no podían ser señalados como aviones. Esto era diferente. Si bien el testimonio de los niños podía ser complicado de aceptar como absolutamente verídico, el detalle aquí es que había varias corroboraciones. Pero había más detalles todavía. A pesar de que los niños habían dado testimonios más o menos parecidos, era posible que se hubieran contaminado entre ellos. Pero al menos 7 testigos adultos que no estaban en la escuela y que estaban en diferentes puntos, 2 granjeros en sus propiedades, un hombre que manejaba un camión en una carretera cercana a la escuela Ariel, 2 personas más que iban caminando fuera de ahí habían visto algo. Algo parecido a lo que los niños habían dicho, estas esferas, acercarse hacia la escuela. No era ya el caso de un montón de niños que se habían retroalimentado entre ellos en una especie de histeria colectiva. Se trataba de un avistamiento con 62 testigos infantiles juntos, pero con al menos 7 testigos adultos que no estaban conectados unos con otros y que no habían compartido información.
El caso se volvió bastante mediático para la época. Fueron allá las cámaras de televisión y grabaron a Cynthia Hind platicando con los niños. Casualmente, en esos días, otro personaje importante del mundo de la ufología tenía planeado viajar hacia Zimbabue con un conocido suyo, colega y compañero de tema. Era el doctor John Mack. ¿Se acuerda? Por ahí tenemos en el canal un video específicamente acerca de él. Doctor, jefe del departamento de psiquiatría, médico, experto en un montón de cosas de la Universidad de Harvard. No era cualquier tipo. Era un hombre increíblemente brillante, con un pasado de estudios y de investigaciones tremendo, con un premio Pulitzer por haber escrito un análisis de Lawrence de Arabia. Era un estudioso de la mente humana que un día descubrió que muchos de sus pacientes hablaban de haber sido abducidos por un ovni. Y comenzó a investigar eso. Y cuando se entera del caso, casualmente él tenía que haber ido allá, adelanta su viaje y llega unos 20 días después del avistamiento a platicar con los niños. No pierda de vista que es un terapeuta, es un hombre que sabe cómo hablar con las personas, sabe lo que preguntar. Así es que va y se sienta y comienza a platicar con aquellos chiquillos. Los niños se acercan, le dice, ¿me puedes dibujar lo que viste? Y le empiezan a hacer dibujitos. ¿Y cómo lo viste? Allá no sé cuánto, no sé qué, y el niño empieza a platicarle. ¿Y qué pensaste? Me dio miedo. ¿Por qué te dio miedo? Porque se me quedaba mirando. ¿Te dio miedo que se te quedara mirando? Sí. Pero también me dio miedo porque me decía cosas. ¿Te decía cosas? Sí. Casualmente, durante la entrevista de Cynthia Hind, los niños habían contado lo que habían visto, mas no habían llevado las preguntas adecuadamente. En el caso particular de John Mack, acostumbrado a entrevistar a personas que habían sido víctimas de abducción o testigos de avistamientos ovni, tenía mucha más experiencia de cómo dirigir las preguntas hacia lo que él quería saber y se llevó una sorpresa enorme. Y es que los niños comienzan a platicarles sobre su miedo, el miedo que les provocó aquel encuentro. Pero específicamente, algo que le llama la atención es que los niños, no uno ni dos, sino varios de ellos, comenzaron a relatar una comunicación con esta criatura. Lo que los niños estaban relatando era que cuando aquella criatura se les acercó, comenzó a decirles cosas, pero no verbalmente, no hubo sonidos, sino como si las palabras aparecieran en su mente. Así fue como lo describieron aquellos chiquillos. En medio de la plática con John Mack y mientras hacían dibujitos y él les iba preguntando ¿y cómo te sentiste? ¿Y qué pensaste? Aquellas personas, aquellos chiquillos le van relatando que esta cosa que se les había aparecido les había dicho. ¿Te dijo? Bueno, es como si me dijera, pero las palabras aparecían en mi mente. ¿Y cuál fue el mensaje? El mensaje es que cambiáramos. ¿Cambiáramos? Sí, que iban a pasar cosas muy feas, que teníamos que cambiar, teníamos que mejorar, teníamos que hacer, y todos más o menos decían lo mismo. Pero no era un lenguaje propio de un niño, ni era algo aprendido en 1994 en esta región de Zimbabue, específicamente en la región de Rua. Los medios de comunicación eran muy precarios. Había 3 canales de televisión y sí, los niños podían haber viajado tranquilamente los fines de semana a Harare, la capital, haber ido al cinema, ver las películas que había ahí, ver películas de ovnis, ver películas de monstruos, todo lo que usted quiera y mande. Pero lo que estaban diciendo los niños era un mensaje que se había dado también en los Estados Unidos a varios contactados. Personas que habían tenido contactos o supuestos contactos con seres del espacio. Aseguraban que el mensaje era muy simple: detengan lo que están haciendo porque se van a acabar el planeta. Y allá, en Rua, en aquel remoto lugar de Zimbabue, el mensaje era el mismo: detengan lo que están haciendo porque van a acabar con el planeta. John Mack se sorprende porque además estos niños son pequeños. Y también hablaban algo de la tecnología: detengan el avance tecnológico. Parecía ser
absurdos. Estos chiquillos que viven en medio de la jungla, en medio de granjas, estos chicos no tienen miedo a la contaminación porque aquí no hay. No hay tráfico, no hay smog. No tienen casi acceso a las noticias. En fin, John Mack entrevistó a varios de aquellos chicos, recuperó algunos dibujos y su conclusión fue dramática. Cuando se le preguntó qué pensaba, él pensó que aquellos testigos no mentían, que efectivamente habían visto algo, y que le había sorprendido el detalle de que aquellos chicos hubieran tenido esa comunicación extraña. Se le criticó mucho a John Mack. Usted recordará, si es que ha visto el video, que John Mack estuvo a punto de ser corrido de Harvard por afirmar que las personas realmente habían vivido abducciones. Y otra serie de declaraciones. John Mack era un hombre muy serio. Y en aquel momento se le criticó mucho porque había llegado después. 20 días después la contaminación de los testigos era enorme. 20 días después, sí, pero ninguno de ellos había relatado a nadie que les habían dado ese mensaje telepático. Eso solamente se lo dijeron a John Mack. Era algo que nadie había preguntado. Pero además, siendo un experto en conducta humana, en la mente humana, un hombre que había estado en un diván, escuchando a personas durante muchos años, podía decir si alguien estaba fantaseando o estaba recordando. Sin mucho problema, podía discernir si alguien, al verle a los ojos, estaba recordando, creando o simplemente fantaseando. Su opinión fue que habían visto algo. Y eso, sumado con la evidencia recuperada de Cynthia Hine, en cuanto a los testimonios de radar y los otros testigos, este era un caso importante. Pero como la gran mayoría de los casos importantes, no se puede hacer mucho. No se puede saber de dónde venían, cuánto tiempo tenían aquí. ¿Cómo sabían que estábamos en problemas? Para 1994, lejanamente se hablaba del cambio climático. Estábamos lejos de vivir estos cambios de temperaturas de 40 grados en lugares donde nunca se había rebasado 30 y cosas parecidas. Sin embargo, estaba el aviso. Pero el caso todavía no termina ahí. El caso seguiría y poco después, otro analista vio algo peculiar en uno de los dibujos. En uno de los dibujos había 2 objetos. Todos habían pasado por alto ese detalle, porque pensaron que se trataba de un dibujo en donde se veía el objeto acercándose y después se le veía posado. Pero al preguntarle al chico que hizo el dibujo, él respondió, no. Ese objeto es el del día anterior. ¿Who? Sí. El día anterior, otros chicos, varios de ellos, habían visto un primer objeto. El jueves 15 de septiembre de 1994 ya había habido un avistamiento en ese mismo lugar. Allí, del otro lado de la escuela, un grupo más reducido de niños, que se encontraban jugando, vieron un objeto similar a los primeros, una especie de cosa brillante, grande, que se acercó y se posó en el suelo. Cuando llega esta información, se entrevista nuevamente a algunos chicos que vieron el primer objeto, el del día 15. Fueron al lugar del avistamiento y encontraron ahí sí una serie de marcas raras en el suelo, como cuñas, como si una cuña metálica hubiera sido clavada. No era un agujero de serpiente. Había por todos lados de esos. Esto era una cosa cónica. Y además estaba en un suelo extraordinariamente duro. Había habido una temporada seca, muy muy seca, y el suelo en esta zona se había vuelto casi como una especie de concreto, por lo duro. Había huellas, no hubo mayor señal de nada, pero había habido un avistamiento previo. Esa información no se conocía antes. El asunto siguió creciendo y finalmente desapareció. Para 1997, unos 3 años después, la mayoría de aquellos chiquillos ya no estaba allí. Y ya no estaba allí porque una nueva política gubernamental expulsó a los agricultores extranjeros. La idea de que estaban ocupando tierras que no les pertenecían llevó a que el gobierno tomara el control de todas las plantaciones de un día para otro, echándolos del país, confiscando todos sus bienes, confiscando la maquinaria y demás. El tema fue que las tierras fueron repartidas, pero de una forma tal que provocó una pauperización
de aquellas regiones. Durante los años siguientes, Zimbabue dejó de ser un productor mundial de cereales, de tabaco, de un montón de cosas, para convertirse en un país en crisis permanente, con una inflación de hasta 140,000%, con un ingreso absurdamente bajo, con problemas sociales, con problemas que fueron reprimidos duramente, con ciudades que cayeron en la desgracia. La propia Harare, que era considerada una ciudad moderna y ejemplar, se convirtió en un desastre lleno de basura, baches, con edificios cayéndose. Las escuelas que habían sido puestas con tanto honor y con tanto orgullo habían desaparecido. La escuela Ariel no, la escuela Ariel sigue existiendo hoy. Finalmente, 30 años después de haber llegado al poder, Robert Mugabe fue derrocado. El gobierno actual ha luchado por salir adelante y el país ha recuperado un poco el paso que llevaba. Actualmente la escuela Ariel sigue estando en su lugar, ya no es una granjita, ya es una escuela más en forma, pero muchos de los testigos de aquellos avistamientos han tenido que abandonar su país. Aquellos que habían nacido en esta tierra, pero que eran descendientes de británicos, han tenido que emigrar a otros países por esa situación. Irónicamente, el mensaje telepático que se le dio a los niños, detengan esto, van hacia una crisis, van a afectar esto, se ha cumplido. Se ha cumplido. Y hoy, a 30 años de aquellos acontecimientos, se hace más patente que aquellos chicos recibieron un mensaje urgente, al que nadie le hizo caso. Es algo muy simple. Es como si un día delante de las autoridades llega alguien que dice: oiga, señor gobernante, fíjese que ese edificio se va a caer. ¿Y por qué? Me lo dijo un extraterrestre, que ese edificio se va a caer. Anda, loco, vete por allá, llévense este psicópata de aquí, sáquenlo. Y 8 días después el edificio se cae. ¿Usted diría que aquel loco psicópata mentía? Pues no, eso mismo pasó allá. El caso de la escuela Ariel en Zimbabue ha sido considerado como uno de los casos más intrigantes, no solamente por el mensaje sino por el hecho de que había tantos testigos, había dibujos consistentes, había tantas cosas, que no se puede negar que algo pasó allá. Años después, y más recientemente, la cadena de televisión estadounidense, de paga, de streaming, produjo un documental acerca de aquella historia del avistamiento, creo que se llama Ariel Phenomenon, entrevistando a algunos de los pocos testigos que quedan todavía allá en aquellas regiones, que dieron su testimonio y que confesaban que después de aquellos encuentros vivieron durante muchos años algo equivalente al estrés postraumático. Y sí, de hecho John Mack aseguró que eso podría pasar, puesto que estos niños, cuando él los entrevistó y analizó sus perfiles y vio cómo estaban, estuvo con ellos 2 días de hecho, consideró que lo que habían visto los había afectado y era algo real. Tristemente, algún tiempo después John Mack moriría accidentalmente al ser atropellado por un conductor ebrio. Era una de las grandes mentes de nuestro tiempo. En cuanto a Zimbabue, hoy en día está subiendo un poquito. Ha mejorado un poco su condición, pero sigue siendo muy inestable. En cuanto al mundo, dígame usted y yo estamos viviendo hoy precisamente lo que aquellos chiquillos recibieron, aquel mensaje se está viviendo hoy. Buenas noches y que descansen en paz.